Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine del que Pica. El episodio de hoy va a ser muy especial. Vamos a hablar un poquito de Spike Lee. Ya les habíamos avisado en el programa anterior, pero pues bueno, si no están muy familiarizados, es una buena oportunidad para saber más de quién es este señor. Pero antes de empezar, bueno, ya tengo aquí a mis compañeras, a mis amigas de siempre. Aquí está Xochitl. Hola, buenas tardes, o días, noches. Y también aquí está Abby. Hola amigos, buenas tardes. Y antes de empezar con todo el tema de Spike Lee y de su nueva película, pues en la sección Ventaneando de la semana, la noticia que está corriendo es que la Academia ha retrasado la gala de los Oscars 2020, o sea, la gala que va a celebrar las producciones del 2020, que se iba a celebrar el principio del 2021, pues se retrasó y ahora la nueva fecha va a ser el 25 de abril, o sea, 2 meses después de lo que se tenía programado. Y no solo esto, sino que la ventana para que las películas sean aceptadas y puedan competir por nominaciones y por los consecuentes premios, se va a ampliar también hasta antes del 28 de febrero. Las películas que estrenen antes del 28 de febrero todavía pueden concursar. Entonces, el tema con esto es que básicamente toda la industria de Hollywood de estrenos y de otras premiaciones pues gira en torno a los Oscars. Entonces, lo que está pasando ahora es que ayer, bueno, el día que se anunció esto, unos minutos después de que la Academia diera su comunicado, también los BAFTA anunciaron que se van a recorrer un par de meses para coincidir con todo esto. Entonces, ¿qué podemos esperar de esto? Pues es que en los próximos días también otras cosas como los Globos de Oro, los Independent Spirit, todas estas cosas van a empezar a acomodarse de forma que cuadren más con esta nueva decisión de la Academia. Pero todavía más importante que esto es que varias películas que estrenen en enero y febrero, entonces todavía van a poder competir. Yo quisiera saber qué opinan de esto, ustedes. Yo opino que puede ser algo que nos beneficia y también nos afecta, porque además de que se postergó la fecha para que entren las películas y también de la entrega, también por primera vez en la historia se va a permitir que películas que se estrenaron en streaming vayan a poder competir, pero siempre y cuando tuvieran programada un estreno en cines, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, sabiendo eso, siento que realmente este año, hasta este punto, no hemos tenido una película que pueda ser como calificada de Oscar, porque realmente ninguna tuvo un estreno en salas, y esperemos que con esta ampliación podamos por fin ver algo de lo que se tenía planeado y tengamos más tiempo para sentirnos seguros en las salas. Y si no, pues creo que también las vamos a poder ver en nuestra casa, aunque no sé qué tan factible sea eso, pero veremos. O sea, pero entonces, si no son estrenadas en cine, ¿no calificarían para el premio? No, sí. Si no, o sea, es que teniendo en cuenta la situación del coronavirus, muchas películas, o sea, digamos, por ejemplo, Mulan, ¿no? Que ya no se pudo estrenar en salas, pero sí tenía planeada una corrida. O sea, ese tipo de películas que por la situación no pudieron estrenarse, pero sí tenían planeado, son las que entran. Ese es como el requisito. Bueno, Mulan sí se va a estrenar todavía en cines. Se supone que, sí. De hecho, ahora, con el retraso en cines de Tenet, ahora la película sobre la que todos tienen los ojos es Mulan, porque es el próximo gran estreno. O sea, Warner le dejó la responsabilidad a Disney ahora. Pero sí, por ejemplo, los estrenos de Netflix, lo común era que para poder competir tuvieran que estar en unos cuantos cines ahí en Estados Unidos. Sí, igual eran estrenos muy limitados, pero ya con esto cumplían para el registro. Entonces ahora lo que van a hacer es que solo con que tuvieran, como dice Xochitl, programado este estreno, pues ya se hace válido. Un ejemplo va a ser la película de la que vamos a hablar. Eso te iba a preguntar hoy. Que ya no se estrenó, pero como sí se tenía programado, de hecho se tenía pensado que la película se estrenara en Cannes, fuera de competencia, que es donde Spike Lee también iba a servir como presidente del jurado.
pues ya no se estrenó, pero va a poder competir, aunque haya llegado solo mediante streaming. Y es un movimiento histórico porque tengo entendido que la Academia solo otras 3 veces en su historia había recurrido a un reprogramado. movimiento así. Sí, la primera creo que fue con una inundación en Los Ángeles, la segunda fue el asesinato de Martin Luther King y la tercera con un atentado contra el presidente Ronald Reagan. De hecho ya tiene como más de 40 años de todo eso, ¿no? Sí, ya tenía muchísimo tiempo, entonces pues digo, la época lo amerita, ¿no? Son cosas extrañas las que estamos viviendo, entonces pues... Sí, y además siento que no hubiera habido ninguna otra manera en que la Academia hubiera aceptado a películas de streaming. O sea, es sabido el rechazo que suelen tener especialmente por Netflix. Y lo pudimos ver muy notoriamente el año pasado cuando The Irishman, esa peliculaza de Martin Scorsese, no ganó nada. Ajá. O sea, siento que si lo hubiera tomado otra distribuidora, hubiera ganado al menos algo, pero no, como era de Netflix, pues nada. Por rechazadita. Pero ahora pues realmente no tienen otra opción y creo que se nota desde los 3 capítulos que hemos tenido han sido de películas que se han estrenado en Netflix. Y fuera de esto también, pues son cada vez más los grandes autores los que se están moviendo al streaming, ¿no? Tienes a Alfonso Cuarón, tienes, como decías, a Martin Scorsese, que hizo el año pasado The Irishman y que su próxima película va para Apple. Ahora tienes a Spike Lee. David Lynch también, bueno, ¿sí? Sí, en Netflix, el corto que estrenó hace tiempo. Bueno, sí, también. O sea, no es una película, pero sí recurrió a Netflix. Pues sí, se ve que es amiguito. También hay rumores de que está preparando otra cosa, pero pues no se sabe nada seguro. David Fincher también en unos meses va a estrenar ahí su película. Entonces, pues, la crítica que yo vi en redes sociales en cuanto a esto es que muchas personas habrían preferido que se mantuviera el calendario, o sea, hasta diciembre, porque tal vez de esta forma se podría llevar a que películas más pequeñas, películas más independientes, que ya se estrenaron a principios de 2020, pues tengan posibilidades reales de competir. Entonces, sí, eso era algo que yo iba a decir, porque también como se cancelaron los festivales importantes de películas, hay muchas producciones pequeñas que usan esos festivales para encontrar distribuidoras, y como ahora no se tuvo esa oportunidad, siento que no van a poder tener ese estreno en salas que es requisito para poder competir, y muchas producciones que son de calidad pero tal vez no tienen los grandes presupuestos ni las grandes distribuidoras van a quedar fuera. Sí, yo no había pensado en ese punto, o sea, yo creía que pues era como justo que se aplazara y a la vez se diera tiempo en esos meses, pero y todas las películas antes de todo esto, pues qué pasa con ellas, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, porque sí, se me hace que es un comentario válido, pero pues son los Oscar al final, entonces pues sí. No lo digo como algo malo, a mí me gustan bastante los Oscar, lo voy a admitir aquí, yo me entretengo bastante con ellos, me tengo siguiendo la carrera, viendo todo lo que se nomina, o sea, es una tradición que yo ya tengo de años y pues me gusta, pero también los acepto como lo que son. Pues como lo que son. Pues más un entretenimiento. O sea, son palmaditas en la espalda entre sí. A mí también me gusta mucho verlos, la verdad. Pues sí, pero... A mí también. Yo también acepto que me entretienen y sí siento que... O sea, sí tienen un nivel de películas que es muy bueno, pero queda en cada uno ir más allá y ver otro tipo de películas, ¿no? Que a lo mejor no son las que van a premiar, pero pues en nuestros corazones vivirán. Sí, o sea, se puede debatir también en casos específicos, pero pues al final no creo que la calidad tenga algo que ver ahí. Entonces, pues es un movimiento que va a mover todo, por eso lo mencionamos aquí. Pero ya pasando al tema principal de este programa, pues Spike Lee llegó con una nueva película la semana pasada y pues como no podía ser de otra forma está dando bastante de qué hablar, ¿no? La película se llama The Five Bloods y... ¿Cómo se llama en español? Porque no me acuerdo. Pusieron como 5 sangres nada más. 5 sangres, está bien, creo. La película habla sobre 4 veteranos afroamericanos de Vietnam que regresan a Vietnam para recoger los restos de un compañero caído en batalla durante la guerra y al mismo tiempo para recoger un tesoro que un cargamento de oro que se quedó enterrado en medio de la jungla. Que ellos se enterraron en medio de la jungla
pero es Spike Lee, entonces pues podemos hablar más de lo que va detrás de lo que mueve a los personajes. Entonces, primero que nada quiero preguntarles, ¿a ustedes les gustó la película? Me encantó. A mí también me gustó mucho, pero solo quiero decir rápidamente que tal vez sería oportuno presentar un poco a Spike Lee, o bueno, decir de qué va su filmografía, porque creo que no es tan conocido. Al menos en México, creo, ¿no? Uh-huh. Porque O sea, hay que decirlo también, creo que no muchas películas de él han llegado a estrenarse aquí. O sea, está recientemente Black Klansman, hace creo que 2 años, pero fuera de eso, no digo que no sea conocido, pero no tiene la fuerza que tal vez tenga en Estados Unidos. Uh-huh. Sí, es verdad. Porque Blankman sí llegó a pantallas comerciales de Cinépolis y Cinemex, o se quedó en la Cineteca y Cines de Arte. Sí se estrenó, pero tuvo muy poquitas salas. Yo tuve que ir hasta el Cinépolis Diana para verla. Sí, porque yo la recuerdo mucho en la Cineteca. Ajá, yo precisamente la vi en la Cineteca y bueno, siento que es el referente, bueno, no siento, más bien es el referente previo de él y sí fue muy famoso, o sea, ganó el Oscar a Mejor Guión. Uh-huh. Pero fuera de eso siento que no es muy conocido en México, pero bueno, si vieron esa película o saben de qué va, pues Spike Lee siempre se ha caracterizado por ser un director que habla mucho por la raza afroamericana, el racismo y diferentes temas que suele tratar en sus películas, y esta de la que vamos a hablar pues no es la excepción. Sí, la xenofobia y otros tipos de discriminación también, ¿no? Y ha hablado de esto en una carrera que ya lleva prácticamente más de 30 años, ¿no? Estamos hablando de que no recuerdo cuándo se estrenó su primer película, su ópera prima, pero si tomamos como la película que lo elevó a altos estándares fue Do the Right Thing, que es desde el 89. Muchos considerada su mejor obra. Creo que por nosotros también. Creo que sí no hay debate en que es su obra más característica y también tal vez la mejor. Sí, yo coincido. Y ya, si no la han visto como yo, hay que correr a verla porque suena muy interesante. Yo ya no sé entonces si vamos a manejar esto con spoilers o sin spoilers. Les avisamos. No van a decir que no se les avisó que la vieran ahí en Instagram y también en el capítulo anterior. Entonces, si no escucharon el capítulo anterior, se lo decimos aquí. Yo creo que sí vamos a hablar con un poquito de spoilers, ¿no? Sí, creo que la película sí amerita un poco. O sea, yo intenté hacer como notas sin spoilers, pero creo que sí se amerita un poco hablar de todo. Sí, porque yo creo que no es como la película anterior, que era muy ambigua. Está al contrario, es muy explícita, entonces no creo que sea prudente que la tratemos sin spoilers. Entonces, así que si no advertencia de spoilers, esto es como un review. Vean primero y regresen para acá. Sí, pónganle pausa, vayan a verla. Es la recomendación que ahora les hacemos. Uh-huh. Y pues es como decías, entonces estamos en un tema que no había sido tratado por él todavía. Era como que le faltaba, casi estábamos esperando que hablara de la guerra de Vietnam desde su perspectiva, ¿no? Porque ahí hemos tenido muchas películas, incluso si hay una película a la que se le podría decir que toca un tema de una forma definitiva, en este caso de la guerra de Vietnam, pues es Apocalypse Now. Entonces, incluso hay referencias a la misma Apocalypse Now aquí en The Fight Club, pero faltaba esta perspectiva, ¿no? Pues creo que es algo que no solemos ver nunca, ¿no? O sea, de hecho, no sé, yo nunca había pensado en eso, honestamente. Nunca había, o sea, sabía, ¿no? Que este movimiento de los derechos civiles y la guerra de Vietnam había sido contemporáneo, pero no tenía como ese referente de saber que la población afroamericana había sido una de las poblaciones más grandes que estuvo en la pelea, y verlo retratado pues directamente desde uno de sus mayores escritores, bueno, sí, como críticos. Representantes del cine. Sí, representantes, me parece algo muy rescatable. Sí, sobre todo porque tienes estas películas como Apocalypse Now, dentro de que es una crítica a la misma guerra, pues sí era algo que no, como dices, no habíamos visto todavía, ¿no? Esta perspectiva afroamericana. Porque si estamos hablando de que Spike Lee es alguien que no le gusta quedarse callado con estos temas, pues obviamente si va a tratar la guerra de Vietnam, pues un tema que va a salir a flote es el nacionalismo, ¿no? Sí. Y lo vacío que es como concepto, una vez
que se dejó fuera, como dices, una gran parte de las personas que pelearon ahí. Y no solo ahí, sino a una población que ha sido usada siempre como carne de cañón para todo este tipo de cosas, ¿no? Desde la fundación misma de los Estados Unidos hasta movimientos ahora como la guerra de Vietnam. Sí, es justo lo que iba a decir. Ay, perdón. O sea, están esas dos partes, ¿no? O sea, no sé si recuerdan en una parte de la película donde, bueno, la película es como muy gráfica, ¿no? De repente pasan así escenas de verdaderas de lo que pasó y pues siempre hay un conflicto en estas dos partes de lo que hicieron ellos, pero también lo que les pasó a ellos. Y en una parte uno de los protagonistas dice que ellos se la pasaron luchando por derechos que igual jamás recibieron. O sea, yo creo que esa fue como uno de los golpes más crudos de parte de ese lado, en el que yo dije, hoy pues sí es cierto. O sea, bueno, yo nunca tampoco me había como sumergido en el tema y a lo mejor no había llegado un detonante para moverme en ello hasta esta película. Y pues está interesante eso. Bueno, para mí me pareció muy impresionante esa línea del guión, de que pues sí, o sea, ellos fueron, entregaron vidas y a final de cuentas es una realidad que el racismo pues sigue presente en Estados Unidos. Pues justo creo que eso trata un poco la película. Bueno, creo que suele ser como un referente en todo, bueno, no en todas, pero en muchas de las películas que retratan lo que fue Vietnam, que no solo para los afroamericanos, sino para todos los que tuvieron que ir forzosamente a esa guerra. Fue algo muy fuerte porque estaban peleando obligados y a final de cuentas fue algo que le afectó a todos, pero a los blancos, por así decirlo, ellos siempre han sido tratados de otra manera, ¿no? No es como dice Lalo, que a los afroamericanos siempre los ponían en las primeras filas primero, como carne de cañón, y a pesar de que todos estaban peleando una guerra misma impuesta, causa, ¿no? Ajá, pero los afroamericanos estaban peleando por derechos que se les prometió que iban a tener, pero pues no fue así. O sea, creo que esa guerra ha sido uno de los engaños más grandes de un gobierno hacia toda su población, pero específicamente hacia los afroamericanos. Y si algo se ha estado mencionando ya desde hace varias semanas, cuando se empezó toda la promoción de la película, bueno, un comentario que surgió bastante es como, qué oportuna es, ¿no? Por todo lo que está pasando ahora con el movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos. Y pues yo me quedé pensando, pues sí, ¿no? Realmente la película hay momentos en los que parece que los hizo ayer. O sea, sí, viendo todo lo que está pasando en Estados Unidos, en las calles, pero me puse a pensar y vemos la película anterior, que es Black Klansman, y también se dijo lo mismo, porque acaba de pasar también lo de los atentados en ¿Atlanta? Charlotte Twist, no me Charlotte acuerdo. Twist creo que se llama, que fue cuando personas identificadas como supremacistas blancos pues cargaron contra las personas que estaban manifestando. Pero también te vas a 1989 y también Do the Right Thing fue una película que él usó como respuesta precisamente a la violencia que hay. A la brutalidad policíaca, ¿no? Y cuando después del estreno de Do the Right Thing también pasó un caso que era la golpiza que le dieron unos oficiales en Estados Unidos a un afroamericano, pues él dijo, no es que lo haya planeado, no es que lo haya planeado, no es que sea un adivino, es que vivimos en el país en el que vivimos. Justo eso te iba a decir, es que no creo que se trate de ser oportunista, sino que el problema jamás se ha ido, ¿no? Sí, y es que justo, bueno, tienen que saber que para ver este capítulo nos propusimos ver más películas de Spike Lee, y yo pues vi como 5, y la verdad siento que todas podríamos verlas hoy y pensar que las hizo el año pasado. O sea, siento que es una característica de su filmografía, y es muy triste ver la atemporalidad que sus historias y sus críticas pueden tener, y pues esta no es la excepción, al contrario. De hecho, creo que es uno de los factores que él más explota en la película, pero bueno, ahorita hablamos de eso. Sí, no es que sean oportunas, es que simplemente el conflicto nunca se apaga y vemos esta ola de violencia cíclica que la verdad, aunque estamos viendo mucha movilización ahora, pues la verdad no tiene un plan para detenerse, y más cuando las autoridades que están tratando, ¿no? Desde el gobierno hasta las mismas fuerzas policiales.
Sí, pero bueno, a ver, ya. Ahora sí, digamos específicamente ¿De la película? qué fue lo que nos gustó. Ujú. Bueno, yo lo tengo un poco dividido en secciones, pero ya hablamos ahorita de la guerra y un poco del racismo. Y entonces otra sección que tengo aquí como muy marcada que me gustó mucho de la película es sobre todos los sentimientos que se dan a lo largo de la trama, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos una serie de cosas impactantes en todos los personajes, ¿no? Yo creo que el que más se queda a lo mejor en nuestra memoria es Paul, ¿se llamaba? Sí, Interpretado por Delroy Lindo, que es tu cuarta colaboración con Spike Lee. Que bueno, qué actuación, ¿eh? O sea, la verdad para mí sí estuvo muy cañón. Para mí todos, o sea, todos estuvieron muy cañones, pero él sí fue increíble. Pero bueno, regresando a lo de los sentimientos, de los trastornos psicológicos posguerra que se tratan, yo creo es una parte central igual en el conflicto de la película y muy interesante, ¿no? Porque pues es, insisto, como un campo inexplorado para mí y yo creo para muchos, ¿no? Porque pues realmente a lo mejor no estamos cercanos a como millennials, a gente que haya estado en la guerra, bueno, nuestros abuelitos o cosas así, tatarabuelos, pero pues es interesante todo lo que conlleva pues un hecho así de esta magnitud a pues como, o sea, cómo tú lo sobrellevas personalmente después, ¿no? Si es que sobrevives. Porque llega a tener alucinaciones, la ansiedad, el pánico, y también hubo un desentendimiento muy cañón con su hijo, que también ahí aparece como protagonista y que se ve en toda la trama de la película, y que yo creo que como hijo a lo mejor después es difícil saber tratar la situación, ¿no? O sea, que una película te envuelva en tantas situaciones, a mí me encantó, o sea, porque no solo estabas en la guerra y en la cosa del racismo, o sea, para mí también era estar en esta parte muy humana de los sentimientos de los protagonistas, del hijo y de toda la trama que se va desarrollando conforme al personaje del chico que interpretó a Wakanda. ¿Cómo se llama? Norman, pero ¿cómo se llama el actor? Chadwick Boseman. Bueno, no sé si me quieran seguir ayudando antes de que vaya así Sí, disparando más. Pues, o sea, es un trauma tan grande que destruye tanto a las personas por dentro que incluso las generaciones, sus descendientes también tienen que pagar el precio. Exacto. Sí, creo que es el punto de la película. Si pudiera ser resumido como un concepto, tal vez sería que la guerra realmente nunca acaba, ¿no? Porque, y de hecho lo dice, ¿no? Ajá, porque, bueno, me gustó eso que dijiste de que afecta posteriormente a las vidas, pero a mí también me parece muy bueno la forma en que trata como los bandos. O sea, porque aquí también está, pues digamos, los americanos, bueno, estadounidenses, afroamericanos y los vietnamitas, ¿no? Uh-huh. Y está este dilema de quién tiene más derecho para recibir como una recompensa por el daño que sufrieron, porque la verdad es que por ambos lados hay gente inocente y que tuvo que pagar cosas que pues no tienen nada que ver con ellos, ¿no? Simplemente, como tú dices, su hijo, él no tiene la culpa de nada. Sí, y sin embargo creo que es de los personajes que más sufre, aun cuando nunca en su vida, bueno, antes de la película pisó Vietnam. Sí, es cierto. A mí hay que decirlo, porque sí creo que es el personaje más interesante, el con el que más te quedas, como dijo Abby, es Paul, que yo creo que Delroy Lindo pues ya debería, ojalá gane el Oscar, le voy a decir de una vez, ojalá gane el Oscar a Mejor Actor. Sí, la verdad lo apoyamos. O Mejor Actor Secundario. El monólogo que se avienta en la selva a mí me dejó así, ¿no? Como quedé paralítica, porque dije, uy, paralítica. También paralítica de todos mis ojos. No. Es que el personaje que le dan, el material que le dan es muy complejo, porque no lo puedes definir. Es una máquina. Es que lo señor. Odias, lo amas, no te terminas así de estar de siempre todo. Esta lucha entre el cambio y el remordimiento que tiene, está destruido internamente, pero es un hombre que es una consecuencia de un sistema que todo lo hizo mal.
Sí, sí, justo es eso, porque creo que es muy raro ver a un personaje afroamericano que apoya a Trump. O sea, con la gorra que siempre trae, creo que es motivo suficiente para sentir algo de aberración hacia él, más todo lo que hace. Pero como dices, Lalo, siento que si bien no es por defenderlo, pero creo que es una de las muchas respuestas que pueden tener estas personas que han sido constantemente oprimidas por un gobierno al que pues simplemente no le importan. Y si entonces llega alguien que... Es que no sé, o sea, no entiendo cómo puede creer que esa persona no apoya el racismo, pero sí, siento que es una como consecuencia de tanta opresión y de cómo sacarlo. Yo creo que Trump tiene una presencia muy hasta fantasmagórica, si quieren verlo así, porque se le menciona mucho, obviamente, como dices, en un momento sale a la luz que él votó por Trump, trae aparte su gorrita roja, ¿no? Del Make America Great Again. Pero yo creo que es una respuesta a eso mismo, ¿no? Él regresa de la guerra y dice, ¿dónde está mi recompensa? Entonces, algo que supo vender cierta parte de la población estadounidense, Donald Trump, pues fue eso, ¿no? Lo de les vamos a dar lo que nos han quitado. Siento que es un poco una idea que Spike Lee suele retratar en otras películas. Él menciona mucho que los afroamericanos tienen una mentalidad de esclavos todavía y que por lo mismo siguen como creyendo que no pueden ir más allá y que viven bajo un sistema que los oprime, que entonces una forma de contrarrestar eso es dejar atrás esa mentalidad y entonces asumirse como ganadores, por así decirlo, o sea, como alguien en quien vale la pena dedicar tiempo y esfuerzo. Y entonces siento que precisamente él refleja muy bien como esa mentalidad, ¿no? De la esclavitud ya pasó, este es un nuevo tiempo y ahora podemos hacer algo que antes no podíamos, entonces por eso yo lo apoyo a él y por eso yo voy a tomar lo que me pertenece, cueste lo que cueste, porque me lo gané. Y es un personaje con el que simpatizas o empatizas más bien porque pues sabes lo que pasó. No hay forma en la que no te sientas atraído por este sentimiento que es el que lo lleva de vuelta a Vietnam, digo, aparte del oro, y que es al final lo que mueve a todos sus compañeros, ¿no? A los otros tres, porque sí se menciona en la película, al menos él, Paul y Otis, que también hay que dedicarle unos momentos después, yo creo, a hablar de él, porque también es un personaje bastante interesante, pero al menos ellos dos sí se deja bastante claro que sufren de trastorno de estrés postraumático, ¿no? Incluso ahora, después de tantas décadas. Y algo que hay que mencionar también es que si bien Spike Lee es conocido por este tipo de discursos que maneja en casi todas sus películas, pues la verdad es como director, o sea, también es grandioso, ¿no? La forma en la que usa la cámara y los recursos que te da el lenguaje cinematográfico, pues es algo que la verdad se hace notar en todas sus películas. Una de las formas en la que lo hace en The Five Blood es la película está contada en dos tiempos, ¿no? O sea, estamos siguiendo a los protagonistas en la actualidad. En su presente cuando están en su regreso a la jungla en Vietnam. Y también tenemos de repente flashbacks a su época durante la guerra. Es cuando está presente Chadwick Boseman, que es su compañero caído. Y algo interesante aquí es que y creo que yo vi en redes sociales, me eché un clavado a ver las que estaba opinando la gente. Muchas personas lo veían como un descuido, que los protagonistas se interpretan a ellos mismos en los flashbacks. O sea, si ves que son cuerpos de viejos. Durante los flashbacks de la guerra. Creo que a mí al principio me sacó un poquito de onda, pero, o sea, pues no tardas mucho en saber que pues sí se trata de un recuerdo, ¿no? Ay, perdón, o sea, porque no creo que esté como mal acertado. A lo mejor, pues, si hubiera buscado más, podría encontrar un casting donde se encontraran actores como para interpretarlos fidedignamente, pero para mí no representó mayor problema, al contrario. Es que siento que al principio sí puede verse como una limitación, ¿no? Como no sé si de presupuesto, porque en una entrevista él estaba diciendo que sí es algo que se planteó en un momento, ¿no?
pero creo que lo importante es que los utiliza de una forma inteligente porque lo hace parte de la narrativa, ¿no? Uh-huh. Sí. Y creo que no había necesidad de tener más reparto. Creo que al contrario, puedes como empatizar todavía más con cada personaje y el desenvolvimiento de cada uno va siendo igual más interesante porque pues, no pierdes de vista al mismo actor. ¿Sí me explico? Sí, es que esto es justo lo que yo me refería con la temporalidad que maneja él, porque siento que es un poco raro ver a los mismos actores, como dicen ustedes, años atrás y que siga siendo el mismo, ¿no? Pero yo también leí como varias entrevistas con él y él decía mucho que intentó hacer eso para reflejar que si bien lógicamente son dos momentos diferentes de sus vidas, realmente no, o sea, son el mismo. ¿Sí me explico? Son los mismos actores que están viviendo lo mismo porque es el mismo trauma de regresar a un lugar y que eso pudo pasar en cualquier momento. O sea, realmente esa temporalidad se debe a que es un movimiento que si bien ya pasó, lo que les decía de que la guerra nunca acaba es algo que van a seguir teniendo por el resto de... Te remite al tema principal de la película, ¿no? Igual y sí puede empezar como una limitación porque él lo dijo, si quería utilizar tecnología de rejuvenecimiento digital a la de Irishman, iban a tener que invertirse mínimo otros $100 millones. Y pues creo, a mí se me hace una forma muy inteligente porque al final, pues como dice Xochitl, es regresar al tema, hablar sobre estos hombres que se ven obligados a regresar a su pasado constantemente, pero ya incapaces de dejar sus cuerpos actuales. Sí, además siento que esta película es muy ambiciosa, o sea, como en parte de ese presupuesto, siento que a lo mejor sí pudo gastar más dinero en esto que tú dices, por ejemplo, del rejuvenecimiento, pero a mí no me parece que sea como una limitante, o sea, siento que el presupuesto que tenía se utilizó en lo que tenía importancia, y se nota, y sí, como dices, es una forma muy inteligente de utilizar a los mismos actores. Y decía limitante como algo a lo que se vieron orillados, pero que al final pues aprovecharon al 100. Otra cosa que también mencionaste es este como uso de diferentes aspectos. Sí son aspectos, bueno, ratios, es decir, el tamaño de las tomas. Aspect ratio. Sí, el aspect ratio para contar diferentes historias, ¿no? Me acordé mucho cuando Abby dijo que en Ya no estoy aquí le había como confundido un poco qué era pasado y qué era presente. Pero en esta siento que no, al contrario, ¿no? Está muy bien manejado. Estos diferentes tamaños te da la sensación completa de que lo que está pasando son cosas diferentes. Y algo que me encantó, así lo vi muchas veces, es cómo se traslada de una a otra. Por ejemplo, la que más me acuerdo es cuando están en una escena, cuando llegan al avión, en donde está el oro y que ellos están tirados en el piso y entonces se paran y mediante el movimiento de uno de ellos es que que se transfieren a la siguiente toma. Sí, y todo tiene un porqué. Estaba viendo una entrevista que le hicieron al director de fotografía que se llama Newton Thomas Sigel y explica los 3 diferentes aspect ratios que usa durante la película, ¿no? Al principio, en el opening de la película, cuando lo vemos llegando a la ciudad a su reencuentro, utilizan un widescreen, ¿no? Que es voy a poner un poco técnico aquí, pero es tal como lo dijo, un 2:39:1 que ocupa gran parte de la pantalla. Casi toda, ¿no? Después, en la jungla, lo que quería hacer ahí era abrumarlos, que el entorno los abrumara a los personajes y esto se viera reflejado en el aspecto de la película. Entonces ahí lo cambia otra vez, y en los flashbacks, que es otra parte que es la más interesante, es la única que grabaron en 16 milímetros, porque querían darle este estilo como de noticias. ¿Cómo se habría visto ese material de haberse grabado en su momento? Pues habría sido uno utilizado en los noticieros, ¿no? Entonces ahí se van por uno que es básicamente ya un cuadro en medio de la estrecho, pantalla. ¿no? Sí, un cuadro, pero a mí se me hizo muy interesante, pero aún así ves gente que se está quejando porque dice que es muy complicado y no sé qué. No, para nada. Yo creo que la trama te envuelve tanto, toda la narrativa así secuencialmente que pues no representa mayor conflicto ni dilema. También hablando de las tomas, otra cosa que me gustaron mucho
y que creo que es importante porque he leído un poco de lo de Spike Lee, es sus close-ups, ¿no? Dentro de la trama de los personajes, porque pues siento que también contaban algo, como decía Xochitl, por ejemplo, en el primer capítulo de Ya no estoy aquí. Siento que también todas las tomas tenían algo que decir y siento que los close-ups son importantes en esta película. Por ejemplo, cuando rompe la cuarta pared de este Paul y así, o sea, como que es una manera de reconocimiento al, pues igual como a toda a los rasgos, a la denuncia, todo lo que va involucrando la trama. Y bueno, no sé, o sea, para mí creo que, o sea, es difícil dónde puedes hacer estas tomas y creo que estas tomas son acertadas, sobre todo en el reconocimiento facial. O sea, siento que en el espectador, o sea, en uno también causa como cierto impacto este tipo de tomas. No sé si me entienden, no, sí, como para dónde voy o, sí, o no. Debería ser una marca registrada por Spike Lee, ¿no? Este tipo de tomas, los close-ups y el rompimiento de la cuarta pared, que te hable el personaje directamente al espectador, ¿no? Y otra cosa, ya por curiosidad, el double dolly shot, que es el que utilizan en prácticamente todas sus películas, ¿no? Que es esta toma. En los abrazos, ¿no? ¿Mande? Es que casi siempre suele usar ese tipo de tomas para enfatizar los abrazos. El double dolly shot es esta en la que pues básicamente montan al actor en el dolly y se crea esta sensación como si el actor estuviera flotando. Se utilizan todas sus películas prácticamente. En esta se lo guarda casi al final, pero pues también está presente y pues de una forma muy bonita, ¿no? Siento que tierna, porque la película, algo que me gustó a mí es que al final siento que es cursi. Sí, siento que es bastante cursi, pero un cursi que se gana y que sí sientes que es necesario. A mí no me molestó, la verdad, porque siento que de otra forma te habría dejado muy enojado, ¿no? No sé. Desolado porque pues es muy fuerte la forma en la que termina la película y entonces pues esta idea de que al final, a pesar de todos los temas que se tocan, la traición, el racismo sistemático y la sed de oro, la avaricia, al final lo que termina importando son estos lazos que se crean, ¿no? Sin importar nacionalidades, sin importar distancias. Y digo, es cursi, pero siento que está muy, muy ganado. Era un poco cursi desde todo el discurso de Norman, ¿no? Pero yo creo que era acertado en todo momento el hecho de que casi siempre iban en contra de justamente de Paul, ¿no? Porque era como, acuérdate de que Norman nos decía que no fuéramos esto y el otro, y siento que se deja llevar y se deja consumir, y pues creo que lo mismo que corrompe al personaje es lo que finalmente pues, lo lleva a la muerte, ¿no? Su avaricia. Entonces creo que siempre fue un poco cursi este discurso de Norman, pero a final de cuentas acertado, y a final de cuentas fue en lo que culmina un poco la trama, ¿no? O sea, que el oro y así pues quede, digamos, en buenas manos. Con buenas causas, ¿no? Más que buenas manos, buenas causas, quizás. Y espero que no me linchen por esto que voy a decir. Pero la verdad es que a mí el final no me terminó de convencer. Bueno, o sea, como estas escenas, como dicen ustedes, ¿no? De que al final, por así decirlo, todas las tramas se resuelven. Está bien, o sea, sí es muy cursi y no está mal, pero me parece que sale un poco del tono de la película, o sea, porque esto que como tal, todo el tiempo en esta película súper larga es una crítica, ¿no? Directa. Y el final es bonito, o sea, está padre que sea como esperanzador y que salga esta escena de Black Lives Matter y de la fundación de las minas y todo eso, pero lo sentí un poco, es que no sé cómo decirlo, o sea, como que sí cursi, pero como pues para agradar, o sea, como para terminar de convencer a la gente de que es un discurso necesario, pero además, ay, es que no sé cómo decirlo, me van a echar. O sea, no sé si me pareció cursi en exceso.
o sea, como artificial, o sea, que siento que no era necesario como más para utópico. terminar de dar los puntos poniendo. No, no, sino que tal no tenía que ser tan explícito y tan melodramático para terminar de dar con una trama. Es que yo siento que si hay una marca la marca de la casa precisamente en Spike Lee, pues es de repente recurrir al melodrama y recurrir a alzar estos sentimientos, tanto los buenos como los malos, en algún punto, y en casi todas sus películas, y en esta también. Pero supongo que puede ser algo ya personal. A mí la verdad no se me hizo forzado, porque al final él lo dice también. Esta película, pues, a pesar de hablar de una generación anterior a nosotros, con esta película le estoy hablando a los jóvenes para que conozcan su historia, para que conozcan qué es lo que nos ha traído al momento en el que estamos ahora, y lo de hacer la referencia directa al movimiento de Black Lives Matter, pues a mí se me hace una consecuencia lógica. ¿Sí? No critico que incluya estas narrativas para nada, porque sí, como dices tú, se dirige específicamente hacia la juventud, pero no sé, es que estas escenas me causaron un poco de conflicto, pero las agradezco, me parece que es importante que estén ahí. A lo mejor lo dices porque toda la película igual siguió un tono muy crudo, ¿no? Y al final es como, ay, mira, tantita dulcedad aquí, ¿no? Pero no es dulce. Bueno, pues es que no, o sea, no tampoco... dulce porque, o sea, sí ves el movimiento como tal, o sea, no lo veo tan meloso, porque pues, al final, si el movimiento sigue es por algo horrible, Exacto. Bueno, sí. Y al final No, volteas pues sí, a tu alrededor y pues sigue todo igual, solamente pues, hubo pérdidas y hubo ganancias, pero en realidad, insisto, el problema pues sigue. Sí, es que siento que lo que tiene Spike Lee es que sabe que tiene que ser muy directo con estos temas, o sea, no se tiene que estar con medias tintas aquí. Sí, y siento que es congruente con toda su filmografía. O sea, ya hablando de toda la película, para no tener que recurrir a un montón de películas más para defender a esta, pues siento que si por algo también es muy controversial, es porque tanto él como persona, tanto sus películas, ven el problema y meten el dedo así, el dedo en la... El limón en la herida. Ajá. Y es algo que puedes ver también en Black Klansman, por ejemplo, ¿no? Black Klansman termina exactamente igual. Justo la escena final, bueno, si no la han visto, lo siento, pero la escena final es esta bandera de Estados Unidos volteada y reducida a negro en un mensaje súper duro y muy claro para Donald Trump. Y siento que esa escena mantiene la crudeza que tiene toda la película, o sea, solo... Silénciame. No, está bien, pero está bien porque siento que son opiniones a final de cuentas válidas ambas, ¿no? Sí, son válidas, nada más que pues yo doy mi argumento de por qué a mí no me molesta, porque además... O sea, yo creo que, o sea, algo bueno de esa película es que nos va a dejar percepciones a lo mejor distintas a todos, ¿no? Pues justamente con el final o con los personajes, entonces pues es válido todos los sentimientos que tengamos igual encontrados. A mí me gusta que es un final bonito, no siento que al final te quedes pensando como que ya todo se arregló. Ay, qué bonito todo, ajá, no. Ya todo se arregló y... No, pues de hecho... Al final te quedas... Solo sobrevivió uno, ¿no? Otis, ¿no? Solo sobrevive Otis y bueno... Bueno, sí, rápidamente, ya para terminar esto del final. Lo que sí me gusta es que estas tramas se resuelven también para personajes que como tal siento que no tienen tanto protagonismo directo en la trama, pero aportan cosas muy chidas, como por ejemplo este grupo de franceses que se dedican a desactivar minas. Está padre, ¿no? Porque también ahí habla otra consecuencia del racismo ahora vista no para los esclavos, sino para los esclavistas y para su descendencia, ¿no? Y eso está también muy padre. Para ellos, para el movimiento Black Lives Matter,
incluso también algo que siento que nadie ha hablado es la hija de Otto. Que esa trama está como que no se desarrolla mucho, pero está interesante, ¿no? Porque imagínate ser afroasiático, ni siquiera sé si está correcto. ¿Afrovietnamita? Nunca en mi vida había escuchado. Bueno, sí, asiamericana. Es que no es americana. Bueno, pues es como una combinación que de la que no suele hablarse, pero existe, lo vimos en ella y es lógico que exista porque pues estuvieron ellos en Vietnam, ¿no? Tengo entendido que los hijos que surgieron de estas uniones interraciales durante la guerra, pues también fueron discriminados. Y lo malo es que pues no tenían realmente un lugar al que sujetarse, porque si eran tenían madre vietnamita y padre afroamericano, pues no es como que se pudieran ir a Estados Unidos. En 2 horas y media tampoco había cabida para desarrollar tanto ese tema, ¿no? Pero no creo que haya estado de más. O sea, y aparte, encima de todo, la pobre niña, a consecuencia de esa unión, que en realidad pues no tiene absolutamente nada de malo, pero pues era mal visto, también estaba la connotación de que su mamá era pues una prostituta, ¿no? O sea, es como que otro peso más a que fuera como mal vista la concepción. Pues sí, es darle un abrazo a los marginados, ¿no? Uh-huh. Bueno, darle una voz y contar sus historias. Sí, porque pues es una gran pues población o sector que pues sí está callado, ¿no? Y insisto que a lo mejor nosotros siempre estamos en la ignorancia y pues es fascinante que, insisto, esta película logre abordar pues tantos temas, ¿no? Súper complejos y sobre todo darles voz, como dices. Bueno, y ya para empezar a concluir un poco, siento que lo valioso, o una de las cosas más valiosas de esta película, es que está contada por alguien que vivió directamente todas estas situaciones y que le da el peso que tienen. Y con eso me refiero a que existen muchas películas que tratan el tema del racismo y de los afroamericanos, pero que son contadas por personas externas. Un ejemplo, y el que más me molesta, es Green Book, esta película que ganó Mejor Película hace 2 años, precisamente cuando se estrenó la anterior de Spike Lee, y que creo que entra en esta sección de películas que hablan del racismo contado por blancos. Y estas películas en las que Hollywood les enseña a ellos lo que es el racismo y cómo tiene que ser contado, ¿no? Y entonces siento que Spike Lee siempre ha sido, y con esta película demuestra que sigue siendo una voz muy importante dentro de las narrativas afroamericanas. La verdad, tal vez quedó de poco dedicarle un capítulo a Spike Lee, porque podría haber durado otras 2 horas o más. Pues al menos aquí fue nuestro acercamiento a él. Si alguien no lo ha visto, pues al menos esperamos que sirva como una vía de entrada a su cine. Y lo más importante, si ustedes han visto, si tienen curiosidad, pues que nos hagan llegar sus opiniones, sus preguntas a nuestras redes sociales. Cine del que pica _ en Instagram. Síganos, ahí seguimos dando las recomendaciones diarias que hablamos el episodio pasado. Y son muy variadas, así que síganos. Si tienen quejas, sugerencias, cualquier cosa, ahí es donde nos pueden contactar. Depósitos también se aceptan. Depósitos, Twitter, tal vez en un futuro lo activemos más. Facebook, no, ¿verdad? No, perdón. Vamos poco a poco, pero ahí ya estarán todas las redes, ¿no? Y TikTok, para bailar un ratito. Ándale, un TikTok también. Tal vez no, a lo mejor un TikTok sí nos armamos, ¿eh? Si vemos que nuestro Instagram no funciona, yo creo que sí nos vamos a tener que armar un TikTok. Y aprovechando la cuarentena. Pero bueno, así es como llegamos al final del programa. Nos quedaron todavía muchas cosas que decir, pero pues ya será en otra ocasión. Yo creo que hasta aquí llegamos, pues nos vemos la próxima semana. Ya estaremos diciendo de qué hablamos en redes. Así es, síganos. Y pues no salgan de casa aún. Disculpen el audio también, ya irá mejorando. Eso es todo. Como pueden escuchar, aquí en mi casa está pasando la basura, pero bueno, no es algo que no hayan vivido ustedes.
Así que adiós.